y a todas y buenas tardes desde donde nos estén observando. El día de hoy vamos a hablar de los arrecifes de coral del Caribe hondureño, un ecosistema multidiverso y un ecosistema muy importante que se enfrenta a grandes desafíos en la actualidad, los cuales vamos a abordar en esta presentación y espero que sea beneficiosa para llenar de conocimiento a todos los que nos estén escuchando. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando nosotros observamos el mar, lo que observamos es el azul, la superficie, limpio, aguas cristalinas y creemos que todo es así, ¿verdad? Creemos que es un mar que no tiene ningún problema, son aguas azules, limpias, pero en realidad desconocemos lo que sucede bajo la superficie. Y generalmente bajo la superficie es que se dan los procesos más importantes que nosotros generalmente hemos ido aprendiendo de esto a lo largo de los años, pero como podemos observar, nuestro planeta está cubierto por el océano, 71% de su, de su circunferencia. Entonces estamos hablando que nosotros estamos viviendo en un planeta básicamente de agua, ¿verdad? Eh, Muy importante es saber también que este ecosistema, una de sus principales peculiaridades es la interconexión que tiene. Está interconectado, lo que ocurre en un lugar repercute en otro lugar. Las corrientes movilizan todos los factores químicos, biológicos, y esto, la contaminación que se genera en un sitio, eh, afecta a otro sitio, las especies invasoras se mueven por medio de la corriente, también los agentes microbianos, los virus. Entonces, es un sistema bastante grande, bastante interconectado, pero a la vez esto lo vuelve un poco vulnerable, ¿verdad? Y la gestión en el mar es un desafío que tenemos hoy en día nosotros de medio ambiente, porque el mar en un principio pues es de dominio público. Entonces eso significa que es el Estado o los gobiernos de los países los que tienen autoridad sobre este en sus aguas territoriales. Generalmente eh, han sido los militares que a lo largo de los años han tenido esta jurisdicción sobre los mares y bueno, hasta los años 50 del siglo pasado fue que se comenzó a gestionar el tema de la pesca y diversas acciones, pero en realidad nosotros, la conservación de los mares está aproximadamente 30, 40 años atrasada en comparación con la conservación en la parte terrestre. Esto se debe a la, podríamos decir, al desconocimiento de lo que se daba a cabo bajo la superficie marina. Y bueno, a medida que han pasado los años, el ser humano se ha interesado más por los océanos. Y bueno, tenemos esos desafíos de que el Estado tiene que concatenar todas las instituciones para que la gestión en los mares sea la más adecuada. Y los de medio ambiente, que hemos llegado a los últimos, tenemos el desafío de crear los criterios de gestión y las normas de conservación de los océanos, ¿verdad? Entonces, es importante entender la complejidad de este sistema antes de abordar el tema de los arrecifes de coral, porque es diferente al ambiente terrestre y, bueno, conlleva grandes desafíos. Los arrecifes de coral en el Caribe, pues, se consideran uno de los ecosistemas más productivos que existen, ecosistemas bentónicos más productivos que existen en el mar. Generalmente los arrecifes de coral solamente cubren un 0,1% de la superficie, sin embargo albergan casi el 95%, perdón, el 25% de la vida marina. Estamos hablando de un total de mayor de 90.000 especies que viven en los arrecifes de coral, desde invertebrados, vertebrados, peces, bacterias, cianobacterias, algas,
una complejidad estructural y funcional, la verdad que increíble y hasta cierto punto que se está entendiendo. Estamos tratando de comprender todos esos procesos, esas interacciones que se dan en estos hábitats diversos y sumamente importantes para el ser humano. Los arrecifes de coral, pues, crecen generalmente en aguas someras, como podemos ver en el esquema, y estos se remontan hasta desde el periodo ordovícico. Desde el periodo ordovícico surgieron los primeros registros fósiles, se tienen los primeros registros fósiles de los primeros arrecifes de coral, los primeros corales, pero en realidad los corales que conocemos hoy en día, los formadores de arrecife, los corales que forman la estructura básica del arrecife, se remontan al periodo Triásico Medio, que estamos hablando desde hace 247 millones de años. Lo que implica esto es que estos corales han sufrido diferentes cambios climáticos, diferentes factores y procesos tectónicos, porque como sabemos la Tierra es un planeta vivo, entonces está cambiando constantemente, las placas tectónicas se han movido, los continentes se han readecuado, ha habido eventos de extinción masiva, eh, han habido diferentes factores y desafíos que los arrecifes de coral que conocemos hoy en día han superado hasta el día de hoy, que se enfrentan al antropoceno, que es la era del hombre, la era en que el ser humano está haciendo grandes cambios tecnológicos, cambios en avances en la medicina, pero al mismo tiempo está cambiando muchos factores más rápido de lo que deberían de cambiar y pues por eso tenemos hoy en día las diversas dificultades que enfrentan los arrecifes de coral. En Honduras se encuentra formando parte de la barrera arrecifal mesoamericana, o mejor dicho, el sistema arrecifal mesoamericano, por sus siglas conocido como el SAM. Este sistema arrecifal mesoamericano eh, tiene una longitud de 1000 kilómetros formando, como ustedes pueden ver, comenzando desde México, pasando por Belice, Guatemala y finalizando en la costa norte de Honduras, la parte insular de Islas de la Bahía, hasta los Cayos Mezquitos. Este arrecife mesoamericano es la segunda barrera más grande del mundo después de la gran barrera de arrecifes de Australia. Y bueno, se considera un hotspot de diversidad porque aquí se encuentran innumerables especies de organismos que dependen de este ecosistema de arrecifes de coral y hay otros ecosistemas interrelacionados como los manglares, como los estuarios y diferentes ecosistemas intermareales y costeros que están relacionados a estos arrecifes de coral. Pues como les decía, el SAM tiene una importancia ecológica, pero a la vez también tiene una importancia económica, porque se cree que este sistema arrecifal mesoamericano pues sustenta la economía de más de 2 millones de habitantes que dependen directamente de estos arrecifes, de una u otra forma, a través de la pesca, a través del turismo. Entonces, desde el punto de vista económico, son muy importantes y también desde el punto de vista cultural. Eh, Actualmente existen diversas iniciativas entre los países que forman parte de esta gran barrera, como es México, Belice, Guatemala, Honduras. Existen iniciativas para poder monitorear los arrecifes, poder comprender el estado de conservación de estos arrecifes y poder mitigar los impactos y los factores que los están afectando actualmente. Bueno, ya entrando en nuestro país, Honduras, Honduras pues consta de 91 áreas protegidas, naturales protegidas, pero de estas 91 áreas naturales protegidas, solamente 74 están con declaratoria legal y 17 están a nivel de propuesta. En el caso del Parque Marino Nacional Islas de la Bahía, ya se encuentra con declaratoria legal y es uno de los parques nacionales o es el parque nacional de Honduras más grande con una extensión de 647.000
152.49 hectáreas. Está comprendido por 3 islas. La isla de la izquierda es Utila, la isla del centro Roatán y la isla de la derecha Guanaja. Se ha hecho un cálculo y aproximadamente 1.120 kilómetros cuadrados de arrecifes se encuentran en esta zona insular. También incluimos cayos cochinos, pero principalmente los arrecifes más estudiados y más conocidos se encuentran en las islas de la Bahía, que son las 3 islas que mencioné actualmente. El Parque Marino Islas de la Bahía cuenta con diferentes formaciones de arrecifes coralinos. Tenemos, como pueden observar a su imagen superior izquierda, un tipo de arrecife de barrera con algunas lagunas, también en la parte superior izquierda. Y también tenemos los arrecifes de forma de callo, como pueden observar la imagen de la derecha. Y hay diferentes morfologías y estructuras del arrecife que pueden variar de una isla a otra. Y bueno, se puede considerar que Islas de la Bahía tiene una gran diversidad de formaciones arrecifales. Pero a todo esto estamos hablando mucho de los arrecifes, estamos hablando del tema marino, de las implicaciones, de los factores que afectan estos arrecifes, pero tenemos que determinar sobre todo qué son los corales, ¿verdad? Porque muchas veces las personas no les queda claro este concepto o básicamente no lo comprenden del todo. Pues, ¿el coral es un animal o es una planta? Es la pregunta que todos nos hacemos. Por sus características, muchas personas podrían decir que son plantas, por sus colores, por su flexibilidad, por su anatomía. Pero en realidad, los corales forman parte del filo Cnidarios y de la clase Anthozoa y son animales. Son animales que tienen una estrecha relación con una alga llamada zooxantel o unas algas llamadas zooxantelas, que estas algas son las que viven en simbiosis, en una relación, podríamos decir, que ambos ganan. El coral recibe del alga azúcares, monosacáridos, y el alga recibe del coral hospedaje, protección, dióxido de carbono para crear lo que es los azúcares, ya que necesita este producto de la fotosíntesis. Entonces es una relación simbiótica, pero en sí los corales son animales que viven en estrecha relación con algas microscópicas. ¿Y cómo se componen estos corales? Pues los corales se componen de diminutos organismos llamados pólipos. Como ustedes recuerdan en sus clases de biología, la unidad funcional de los organismos, de todos los organismos, es la célula. Pues en el caso de los corales, la unidad funcional es el pólipo. Estos pólipos forman, cuando se juntan, son coloniales, van creciendo, forman lo que es una colonia. Entonces, pero todo comienza con un pequeño pólipo, que pueden ver en la imagen derecha. Estos, pues, a medida van creciendo, van produciendo el esqueleto de carbonato cálcico, el cual van creando alrededor de los pólipos. El pólipo es como una anémona, tiene un lado aboral, un lado donde tiene el extremo de la boca. Entonces, el lado aboral va en el sustrato, se adhiere, y el lado donde va la boca, donde están los tentáculos, va en la parte superior y él se alimenta con esos tentáculos, agarra materia en suspensión del agua, de la columna de agua, y se va alimentando y a la vez va generando el carbonato cálcico alrededor de él y se va dividiendo porque también se reproducen de forma sexual e insexual, que ya vamos a ver cómo es, y esto va generando lo que son las colonias. Entonces todo comienza con un pequeño pólipo. Acá podemos ver un esquema de cómo es la estructura de los pólipos coralinos. Pueden observar que tienen una boca, debajo, en medio de los tentáculos, y por ahí ingresa el alimento.
tienen los respectivos tentáculos con los que atrapan su comida y tienen el esqueleto se va formando y va creando lo que es la cavidad o la conexión entre pólipos, y dentro de los pólipos está la cavidad gastrovascular del pólipo, que es donde se realiza la digestión, y los filamentos mesentéricos. Y a la derecha de este esquema podemos observar un esqueleto de un pólipo que ha muerto, y eso es lo que queda a veces del coral cuando los pólipos mueren todos, pues lo que queda es un esqueleto que parece una roca. Por eso también se tiende a pensar que son rocas de colores, pero en realidad lo que pasa es que ya cuando el pólipo muere, pues se convierte en carbonato cálcico. ¿Cómo se reproducen los corales? Pues los corales tienen diversas formas de reproducirse. Una de ellas es por la división celular, que les comentaba que a medida que los pólipos van creciendo, se reproducen asexualmente, dividiéndose para dar nuevos pólipos. La colonia va creciendo poco a poco. La otra forma de reproducción asexual, que es bastante utilizada por los corales, es la fragmentación. Esta consiste en que un pólipo o un fragmento del coral se desprende por X o Y motivo, por el oleaje, por un huracán, por algún disturbio, y este fragmento se adhiere al sustrato si tiene buena suerte, y con suerte puede ir creciendo. Entonces este es otro tipo de reproducción asexual. Pero también en los corales se puede dar la reproducción sexual. Algunas especies de corales son de sexos separados y puede darse la fertilización de gametos en la columna de agua. Muy interesante es que algunos corales también pueden tener el hermafroditismo y producen los óvulos tanto femeninos como masculinos. Entonces, los corales tienen diferentes estrategias reproductivas, desde la reproducción asexual a la sexual, y tienen una característica muy importante en la reproducción sexual, que es el llamado desove en masa, que se sigue aprendiendo, se sigue estudiando, y bueno, se ha descubierto que tiene una estrecha relación con la luna, con la luna llena, las fases lunares determinan este proceso que hace que todos los corales al mismo tiempo expulsen sus gametos y se genere una enorme reproducción masiva, una enorme fertilización, y se cree también que biológicamente hablando esta es una forma, una estrategia de defenderse de los depredadores, porque lo hacen durante horas nocturnas, y los depredadores generalmente eh, al ver también tal cantidad de esperma en el agua, de óvulos, se abruman y bueno, se comen lo que se pueden comer, y lo demás pues es un éxito reproductivo. ¿Cómo crecen los corales? Pues después de que estos gametos se cotejan entre sí, ocurre lo que es el intercambio genético, y se forma esto da origen a una larva llamada plánula. Esta larva es el único momento en que los corales tienen simetría bilateral, podríamos decir. Es una larva que va corriendo y se adhiere al sustrato duro, y eh, no es en cualquier sustrato, son muy selectivos. Los corales no se adhieren a cualquier sustrato. Tiene que ser un sustrato preferiblemente con alga carnosa, alga calcárea, que es un alga que despeja el sitio para que los corales se adhieran, y cuando estos se adhieren, pues comienza a crecer, comienza a hacer la división celular y va generando una colonia, primero pues un tipo de reproducción asexual. Es importante considerar que las interacciones ecológicas que se dan, que esta plánula, esta larva, tiene que encontrar un sitio despejado. Generalmente en los ecosistemas bentónicos está muy poblado por X o Y motivo, eutrofización, por esponjas marinas. Entonces eso genera una competencia por el espacio. Entonces por eso los corales sí necesitan lugares con aguas limpias,
y con poca competencia, principalmente de algas, macroalgas carnosas. Bueno, los corales generalmente crecen en aguas poco profundas. Estamos hablando de, de 1 metro en adelante, 5, 10 metros, y rara vez se ha encontrado corales a 50 metros de profundidad, pero son los corales que crecen en aguas profundas. ¿Por qué? Porque los corales están limitados su crecimiento a la temperatura del agua y a la luz, a la absorción de luz solar. Entonces es muy importante saber que para que los corales crezcan y puedan estar saludables necesitan mínimo una temperatura de 35 grados centígrados superior y 20 grados centígrados inferior. Ese es un rango ideal para que crezcan los corales. Ya superior a 35 grados centígrados produce blanqueamiento y inferior a 20 grados centígrados los corales no prosperan. Las profundidades, pues, como les decía, tiene que ser profundidad hasta donde la luz pueda llegar para que el alga que habita en el coral pueda hacer su fotosíntesis. Pues acá hay un ejemplo, pues algunas especies crecen de 1 a 2 centímetros al año. Por ejemplo, un coral que crece 1,5 centímetros al año, al tener 5 centímetros de diámetro, tendría una edad de 3,5 años. Estamos hablando de que los corales que ya vemos más grandes ya son corales de décadas de años, ya tienen 10, 20, 30 años dependiendo del diámetro. Entonces, son organismos un periodo de crecimiento muy lento y eso los vuelve sensibles. Tenemos aquí lo que es los tipos de corales, un ejemplo, porque estamos hablando que aproximadamente en el Caribe existen 60 especies o más de 60 especies de corales duros, que son los que están viendo en esta presentación, en esta diapositiva, y hay más de 30 o 20 corales blandos. Los corales duros podemos observar aquí, son diferentes formas, tienen diferentes formas. Están los ramificados como el Acropora palmata, el Acropora cervicornis, son los primeros dos del lado superior izquierdo. Están también los corales cerebro, están los corales forma de pilares, que son los dendrogira, los cerebros, como les decía, los corpofila, los diploria, en general, pues un montón de especies de corales que están viviendo en estos arrecifes, que forman el arrecife, que son la estructura básica del arrecife, porque son los formadores. ¿Cuál es la importancia de estos corales? Pues la importancia es que de sus esqueletos, de ahí se va formando el arrecife. Entonces el arrecife es una sucesión de esqueletos de corales que en algunos casos pues se puede comparar con la selva, ¿verdad? Las selvas tropicales, que los mismos árboles forman la selva. Entonces en este caso los corales forman el arrecife. Esa es la gran importancia. Y dentro de los mismos corales tenemos estos corales que son los corales blandos o los famosos abanicos de mar o arillas de mar. Estos corales pues son los octocorales y estos crecen sobre el arrecife o sobre el arrecife previamente establecido. No son constructores, no forman arrecifes. Pueden formar jardines de octocorales, pero no forman un arrecife verdadero. Ok, entonces al ver esta imagen ya por lo menos tenemos una idea de cuál es la complejidad de las interacciones y la complejidad estructural de un arrecife, ¿verdad? Estamos hablando que podemos encontrar desde corales blandos, como ven en la imagen, corales duros, peces, invertebrados, esponjas, y etcétera, etcétera. Entonces es una enorme complejidad, un ensamblaje de interacciones que seguimos trabajando, seguimos entendiéndolas y seguimos con gran gusto, maravillados, ¿verdad? De este ecosistema que se encuentra gravemente amenazado. La distribución de los arrecifes de coral, pues como les decía,
dado a ese rango de temperatura, los arrecifes de coral se encuentran, están limitados a la franja de la termoclina, la temperatura de la isoterma, perdón, la isoterma de los 30 grados centígrados, y ustedes pueden observar una línea roja punteada que va desde el Atlántico Norte o desde el hemisferio norte al hemisferio sur, y en esa franja central es donde se encuentra todo lo que es los arrecifes de coral que se encuentran en el Caribe, en el Océano Índico y en el Pacífico tropical. Entonces, esta es la distribución mundial de los arrecifes de coral limitada por la temperatura. No bajan de 20 grados centígrados y no suben de 35 a 30 grados centígrados. También es muy importante mencionar que las corrientes cumplen una función muy importante para que estos arrecifes se mantengan con esta distribución, ¿verdad? Porque la corriente cálida pasa por el mar, por ejemplo, el Océano Pacífico noroccidental, y luego baja, y esto irriga de agua, por así decirlo, nuevas a los arrecifes de coral, que también dependen de que haya buena corriente y que las aguas estén oxigenadas, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de los arrecifes bastante, ahora hablemos de qué factores los están amenazando actualmente o qué amenazas enfrentan. Pues los arrecifes de coral enfrentan diferentes amenazas, principalmente las amenazas de origen antrópico, que tenemos el cambio global. El cambio global, pues, el cambio global es todo lo que está pasando en ese momento en el planeta, que no es lo mismo que el cambio climático. El cambio climático es un componente del cambio global y no es el más importante. El más importante componente del cambio global es el cambio de usos de suelo, que podemos observar lo que es la agricultura y la ganadería. Estos dos son, por así decirlo, las causas que provocan lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Sabemos la deforestación que existe, sabemos las cabezas de ganado que generan una gran contaminación por medio de los gases que generan producto de la masticación de hierbas, y generan los gases, el metano, que va hacia la atmósfera, y eso contribuye al cambio climático. Entonces, también tenemos la contaminación por fertilizantes, petroquímicos, aguas residuales, desarrollo costero sin planificación, y el cambio climático como tal, que no obviamente es uno de los impulsores, ¿verdad? Uno de los factores. Aquí podemos observar las imágenes del cambio de uso del suelo, que es los cambios de uso del suelo son los más importantes porque están modificando lo que es la cobertura vegetal del planeta. El planeta ha tardado millones de años, miles de millones de años, en generar la biodiversidad que conocemos actualmente. Y el ser humano, pues como podemos ver, está empecinado, está empeñado a volver todo igual, a volver todo un monocultivo, a volver todo productivo. Sin embargo, dejamos a un lado la importancia de lo que es la biodiversidad, la importancia que la biodiversidad contiene ante las plagas, ante las pandemias. La biodiversidad es la que responde, tanto la biodiversidad de organismos como la biodiversidad genética, que es la que está ahí siempre sacándonos de las castañas del fuego, como dicen, ¿verdad? Entonces, la contaminación es otro factor clave. La verdad que hay una contaminación masiva. No todos los sistemas insulares, no todos los desarrollos costeros tienen tratamiento de aguas residuales. Es una problemática no solo de Honduras, también de los países que conforman el SAM. Entonces es una preocupación que eh, debería hacerse algo de parte del gobierno para evitar que todo esto, por ejemplo, la contaminación, pueden ver esa tubería como
todo el desperdicio llega directamente al arrecife. Esto pues convierte el agua, la carga de nutrientes y eutrofiza el agua y las algas comienzan a proliferar, cubriendo lo que es todo lo que es el arrecife y ahogando el arrecife y matándolo, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esto que está afectando directamente a los arrecifes. Otro tipo de factores que afectan es la sedimentación. La sedimentación pues viene derivada de la agricultura y la ganadería, ¿verdad? Porque se genera deforestación en la cuenca alta y todo esto pues genera que baje una gran carga de sedimentos a las desembocaduras de los ríos y estos sedimentos pues si hay arrecifes en esa costa los cubren y no le da la oportunidad al arrecife de sobrevivir. No le da la oportunidad a estos corales que tienen un moco, un mucílago que los cubre, de protegerse porque es tal la cantidad de sedimentos que los asfixia. Entonces, esto se da constantemente cuando se dan también efectos de tormentas o huracanes. Sucede con regularidad estos eventos masivos de sedimentación y de vertido de sedimentos al mar. También tenemos las especies invasoras, que como les decía al principio, han causado una gran cantidad de problemas ecológicos, porque han llegado a lugares donde no tienen depredadores naturales y no pueden ser controladas de forma natural, entonces el ser humano ha tenido que intervenir. En el caso de Roatán Marine Park, es la ONG Roatán que tiene la oportunidad de licenciar a los buzos o a las personas que practican snorkel para, para que se les dé una licencia y un arpón para poder capturar lionfish, pues león, y así hacerlo de forma legal y ordenada. Y a la vez todos ganamos porque se captura una especie invasora, se reducen sus números poblacionales y la persona pues obtiene en algunos casos alimento y cuando no ve el pez león como alimento pues obtiene satisfacción personal. La contaminación por petroquímicos pues es algo que se da constantemente. Estos eventos masivos de contaminación pues pueden tener estragos por décadas. Un vertido de petróleo que se dé ahora puede afectar a nuestros hijos, o sea, a la fauna marina, ya cuando nosotros ya no estemos en el planeta, el petróleo es muy difícil de limpiarlo, genera unos estragos en las branquias de los peces, en las plumas de las aves, la verdad que vuelve las aguas hipóxicas sin oxígeno y bueno, genera mortandades y son eventos, la verdad, desastres ecológicos que lastimosamente pues se han dado en varias ocasiones en nuestros océanos. También pues el turismo en masa. Roatán, por ejemplo, es una de las islas más visitadas en esta vertiente del Caribe y el turismo en masa es algo que no podemos evitar porque las personas quieren conocer esta isla paradisíaca, Utila, Guanaja, Caribe Cochinos, entonces la gente se mueve en grandes masas, se crean tours, paquetes y los gestores de las áreas protegidas buscan la forma de que estos impactos no sean tan graves, buscan la forma de reducir estos impactos para evitar lo que está viendo en las imágenes, que la gente de forma desordenada pisotee el arrecife y provoquen estos daños mecánicos. Imagínense esta colonia así de grande, estamos hablando que quizás tenga décadas de crecimiento, de florecimiento y en un día pues todos sus pólipos han sido, han sido víctimas de quizás de unos turistas que no se les explicó la importancia, ¿verdad? No se les explicó la importancia de estos corales, no se les hizo una educación ambiental correcta, una introducción, o quizás son personas que omitieron todo esto y bueno, así es el ser humano. También están los bloqueadores solares. Los bloqueadores solares
se ha determinado que son causantes de enfermedades en los corales, y pues se busca que se utilicen bloqueadores solares de mineral, a base mineral, para que no afecten a los corales. Y bueno, si usted puede buscar este tipo de bloqueadores, mejor para el ecosistema marino. Como les decía, el turismo en masa genera diferentes tipos de actividades. Una de ellas es el anclaje de las embarcaciones. Muchas veces las embarcaciones tiran el ancla y el ancla eh, pues cae sobre una colonia de arrecife, una colonia de corales que ha tenido cientos de años en crecer, y en un solo golpe pues ahí mueren. Y es desastroso. También el turismo masivo, como son seres vivos, pues los corales se estresan, que estén muchas personas también sobre ellos, sus pólipos se comprimen, eh, el agua se vuelve más turbia, generan más, las aletas suelen golpear los corales, también se levanta sedimento, muchas implicaciones, ¿verdad? Más que todo cuando hay muchos buceadores en un mismo sitio. Eh, es un desafío para los gestores, ¿verdad?, de las áreas marinas protegidas, todas estas cosas. Por ejemplo, en el caso del anclaje, Roatán Marine Park tiene un programa de infraestructura marina, y aproximadamente más de 260 boyas instaladas alrededor de la isla, muchas de ellas pues de buceo. Entonces los barcos no necesitan hacer uso del ancla, simplemente se amarran a la boya y apagan el motor, y los buzos pueden descender, hacer su inmersión y estar ahí por el tiempo que sea necesario, sin necesidad de botar anclas y sin necesidad de tener el motor encendido, que también es una causa de contaminación. La sobrepesca, como les decía, la sobrepesca en un lugar por la interacción del mar, pues genera estragos en otro lugar. Muchas cadenas tróficas están interrelacionadas. Si faltase algún stock pesquero que depende de algún organismo, este se vería afectado, y este pues desencadenaría como un efecto dominó, una caída en lo que es la cadena trófica, y por ende el desequilibrio de esa cadena, y el problema que sería que todo esto pues afecta al ser humano, a los corales, de una forma u otra está relacionado, todo el ambiente marino está relacionado entre sí. No podemos separar las pesquerías de los corales, ni los corales de otras actividades. El cambio climático es otro factor. Generalmente los medios de comunicación lo engloban bastante, porque se dice que es lo que está provocando todo lo que pasa, pero como ustedes pueden ver, es uno de muchos factores y no es el más importante. No es el más importante, sino que simplemente el cambio climático está sucediendo, se está dando. Los seres humanos, obviamente, con sus actividades, con la generación de contaminación, con el crecimiento desmedido, crecimiento poblacional, principalmente la inequidad social que hay en nuestro planeta, pues ha generado ciertas desigualdades y desequilibrios, que en ciertos lugares se degrada más los ambientes naturales, y en ciertos lugares se protegen más, pero estos lugares que protegen más a la vez pues contribuyen a la degradación de los lugares que no se protegen, y generalmente los lugares más biodiversos, donde hay mayor biodiversidad, son los lugares donde impera la pobreza. En América Latina, por ejemplo, el Amazonas, toda la cuenca del Orinoco, y por ejemplo el Mar Caribe, todo lo que es la cuenca del Caribe, el arrecife mesoamericano. Los corales, pues debido al cambio climático, están afectándose, están sufriendo del síndrome de blanqueamiento. Pues no es una enfermedad, simplemente es un proceso que se da porque la temperatura del agua aumenta. Entonces el alga que habita en el coral, pues esta alga no tolera esta temperatura, y huye, sale del coral, sale de este hospedaje que tenía confortable,
por ese incremento de temperatura, y el alga, pues como tiene los pigmentos, al irse el alga, el coral queda completamente blanco y está vivo, es un coral vivo, aún no ha muerto. Generalmente 1 o 2 semanas. Se cree que si el alga, si las condiciones de la temperatura no vuelven a ser las favorables y el alga no retorna al coral, pues este coral puede sufrir la muerte. Entonces, estos eventos de blanqueamiento se han dado. Generalmente los corales se reponen, otros corales no se reponen, dependiendo de la intensidad del año, de la temperatura que se extienda por varias semanas o sea un periodo bastante intenso. Además de esto, pues los corales se enfrentan a enfermedades, como todo ser vivo, son víctimas de enfermedades. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Son muchas las enfermedades que afectan los corales, pero entre los ejemplos tenemos un coral en el inciso A, con la banda blanca. El coral tiene la banda blanca. En el inciso B podemos ver un coral que tiene la plaga blanca, que es una enfermedad que va como el tejido va muriendo, y va muriendo de una forma, podríamos decir, periódica, no muy rápidamente, pero va muriendo. El coral está enfermo. También podemos ver lo que es el síndrome de la mancha amarilla en la imagen D, y la banda blanca en la imagen C. Entonces, estos son tipos de enfermedades que afectan a los corales. Y bueno, además de esto, recientemente ha surgido una nueva enfermedad, que es la enfermedad de pérdida de tejido de corales duros o pedregosos. Esta enfermedad es preocupante porque se ha diseminado rápidamente, comenzando en la Florida aproximadamente en el año 2000, 2014, 2015, y periódicamente o rápidamente, podríamos decir, bajó a lo que es la parte de México. Luego siguió bajando por la parte de Belice y ahora se encuentra ya en Honduras. En septiembre del 2020, si no me equivoco, fue la primera vez que se registró esta enfermedad en la isla de Roatán. Y como pueden observar, es una enfermedad muy agresiva, porque a diferencia de las otras enfermedades que van destruyendo o matando el tejido de forma periódica, esta enfermedad en semanas, por así decirlo, en una o 2 semanas puede, puede arrasar con el tejido de un coral y queda completamente la roca. El tejido va muriendo rápidamente, entonces lo que queda es la roca, y es preocupante porque aún se está estudiando, aún no se sabe de dónde proviene, no se sabe si es un agente bacteriano o un agente, qué tipo de agente patógeno es. Solo se sabe que eh, deriva de la mala calidad del agua, pero aún no se puede determinar a ciencia cierta qué lo provoca. Entonces tenemos, como pueden ver, hay muchos desafíos y muchas cosas por hacer. Y acá pues yo pude listar un poco de cosas que podemos hacer para ayudar a los arrecifes de coral. Si esta es nuestra intención, pues desde nuestras casas podemos cambiar nuestros patrones de consumo. Es, es algo muy fácil de decirlo, pero difícil, ¿verdad?, de hacerlo. Eh, y pues yo me incluyo en el postal, porque cambiar nuestros patrones de consumo no es fácil, porque ya hemos crecido así, ya estamos adoctrinados con este esquema. Pero bueno, tenemos que pensar que estos ecosistemas se ven afectados por cualquier acción que hagamos, aunque no estemos a la orilla del mar. Con el simple hecho de elegir tomar una decisión no sostenible, eso va a repercutir de una forma u otra en la conservación de estos arrecifes de coral. Podemos evitar contaminar el suelo y las fuentes de agua y el mar directamente. Eh,
tratar de reducir, reciclar, reutilizar y reusarnos a consumir plásticos de un solo uso, reducir el consumo de carne. Eso pues no trato de inmiscuirme en sus vidas, simplemente es algo que yo también tengo que hacer y hay que decirlo porque alguien lo tiene que decir en algún momento. El hecho no es que todos seamos vegetarianos, simplemente que hay que entender que entre más cabezas de ganado, entre más demanda de carne, más contaminación por metano en la atmósfera y esto pues eh, acentúa lo que es calentamiento global, acentúa lo que son estos efectos, estos procesos climatológicos que están afectando a los ecosistemas. Reforestar de forma planificada. Eh, a veces escucho a las personas que hoy reforesté un arbolito y se siente muy feliz y todo, hay satisfacción personal, pero la idea, tanto creo yo que no es reforestar solo por reforestar o por cumplir un requisito, sino que hay que tratar de hacerlo de una forma que ese árbol que nosotros reforestemos, pues se mantenga a lo largo del tiempo y que nos aseguremos que se pueda valer por sí solo, ¿verdad? No solo dejarlo ahí, que las inclemencias ambientales pues lo terminen matando y al final no fue una reforestación exitosa. No verter petroquímicos a los desagües o ríos, pues muy importante, porque como les decía, estos petroquímicos son difíciles de limpiar y pues genera un gran impacto ecológico en todos los ecosistemas, no solo en los arrecifes de coral. Apoyar pues las formas de agricultura sostenible, los huertos rurales, este tipo de iniciativas de bajo impacto, pues creo que son las más ideales. Respetar la naturaleza, apoyar esta economía circular, como les decía, consume local, incentiva a los agricultores locales, evitemos las grandes compañías internacionales, tratemos de ser locales, tratemos de consumir local y bueno, es un gran reto que tenemos. Apoyar a las ONGs ambientalistas del país. Por ejemplo, yo trabajo en una ONG ambientalista. Hay muchas más, además de esta, y ustedes pueden hacer muchas cosas. Se necesitan voluntarios, se necesitan necesitamos gente dispuesta a ayudarnos a poder proteger estos ecosistemas que tenemos. Reduce el consumo de agua, energía eléctrica y gas, si se da el caso, tratar de reducir esto. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar desde acá directamente viniendo al lugar cerca de los arrecifes? Pues como todo turista, si vienes a visitar alguna isla de aquí, de Islas de la Bahía, pues respeta las normas y regulaciones de las áreas naturales protegidas que visites. Siempre pregunta, nunca supongas, siempre ten ese respeto a la naturaleza, ¿verdad? Evita pararte en el arrecife, evita arrancar el pasto marino, evita contaminar. Hay que tratar de ser conscientes y de proteger lo nuestro, que es lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones, a los hijos de nuestros hijos. No contaminemos, utilicemos bloqueadores solares a base de mineral, como les decía. Eh, Recuerden siempre dejar, lo único que pueden dejar en la playa es su huella. La basura siempre hay que recogerla y sobre todo dejar el lugar igual o mejor como lo encontramos. Esa es una norma básica cuando se visita cualquier parque natural protegido. Tratar de dejar el menor impacto posible. Eh, bueno, participa como voluntario o voluntaria en los programas de educación ambiental, educación, desarrollo comunitario, limpieza de playas, restauración de arrecifes. Hay muchas iniciativas, muchos programas en los que puedes participar. Respetar las formas de vida, hay que respetar todas las formas de vida, no alimentar ni tocar la fauna marina, incluidos los corales, no se pueden tocar, más ahora con estas enfermedades, no se sabe qué las transmite, no se sabe cómo, no se sabe muchas cosas, entonces mejor evitar tocar, ¿verdad?, los corales,
apoyar alternativas menos contaminantes, consumen establecimientos que garanticen una pesca responsable, informarse de fuentes confiables, ¿verdad? Acercarse a las ONG, preguntar, no dejarse llevar por cualquier comentario que escuchen en la calle, apoyar las propuestas políticas que hagan adoptar a la sociedad estilos de vida más sostenibles y ambientalmente amigables, apoyar la justicia social para que se reduzcan las desigualdades sociales y por ende pues las desigualdades ambientales, ¿verdad? Y bueno, creo que al final hay una luz, podemos observar que acá tenemos mucha gente que está interesada en proteger, en conservar los arrecifes y bueno, tenemos programas de restauración de arrecifes que también es importante porque tratamos de crear nuevas colonias, crear nuevas estructuras de arrecife para que se agreguen más peces, para que se puedan diseminar las larvas, las plánulas, los óvulos y pueda el arrecife reponerse ante estas inclemencias que está sufriendo, ¿verdad? Y bueno, no todo es malo, no todo es malo, siempre hay buenas noticias, como les decía, siempre hay gente dispuesta a ayudar, siempre hay gente preocupada por lo que está sucediendo. Y si nos basamos en la ciencia, pues tengo un estudio, ¿verdad?, que es muy importante, que si algún día tienen el tiempo de poder leerlo, de Duarte y, y demás autores del año 2020. En este estudio, pues, se habla mucho de lo que les he comentado, de las amenazas al medio marino, de lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de nuestra corta y efímera existencia y lo que hemos provocado, pero también se logra proyectar que si se llegase a conservar el medio marino por 30 años, si se llegase a detener todo esto que estamos provocando por 30 años, bastaría para que este sistema se reponga, se logre reponer, para que los stocks pesqueros vuelvan a tener la gran cantidad de peces, para que los arrecifes logren obtener esa resiliencia y logren sobreponerse ante estos factores que están afectando directamente. Entonces, esa es la gran noticia, ¿verdad? Que estamos a tiempo, solo necesitamos políticas de gestión, necesitamos apoyo tanto civil como privado como público para que se logren crear estas reservas marinas y que estén protegidas por 30 años o más para que estos recursos los podamos tener mucho tiempo, ¿verdad? Y acá podemos ver algunos ejemplos de lo que ha hecho aquí Roatán Marine Park y otras organizaciones, que es la aplicación de tratamiento en los corales. El tratamiento, pues, es amoxicilina con epoxi. Es una mezcla que se va poniendo con una jeringa en las zonas afectadas. Y bueno, los corales, como pueden observar, han respondido algunos. Y bueno, no todos son malas noticias. En algunos corales se ha detenido la enfermedad y en otros no. Pero hay buenos resultados, así como resultados no tan favorables en el aspecto de la muerte masiva de corales. Y bueno, esto ha sido mi intervención. Espero que se hayan despejado algunas dudas o si se han creado nuevas dudas, pues estoy a disposición de poder contestar. Les quiero dar las gracias por haber estado en esta presentación y pues gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por la invitación. Esperemos que sea la primera de muchas más y queda agradecerles a todos.